estábamos escuchando atentamente lo que ustedes están comentando. Es insólito, la verdad, lo que pasó en el hospital de la Florida con esta compra de 800.000 mascarillas a la empresa familiar del ex subdirector de este hospital. Lo llamativo es que, claro, esta empresa se constituyó el día 6 de abril y al otro día, horas después, le llegó esta orden de compra millonaria, la verdad, de estas mascarillas. Yo me encuentro precisamente acá con el director del hospital de la Florida. El hospital de la Florida cambió de administración de directiva, ¿ya? Es importante recalcar eso. Llegó el nuevo director, don Renato Llenero, y la verdad que se encontró con toda esta situación. Antes de salir al aire me explicaba que la verdad estaba todo patas para arriba a raíz de esta situación que ocurrió. Director, un poco lo que pasó el año 2019 con estas compras millonarias de mascarillas por parte del ex subdirector del hospital. ¿Con qué se encontró cuando usted asume como director del hospital de la Florida? Sí, primero gracias, Pablo, y perdón por la demora. Lo que está en el estudio, sí. Estaban escuchando atentamente también al doctor Latorre. La verdad es que esta situación efectivamente es indignante. A nosotros nos duele mucho estar aquí con usted hablando de esto. Nos gustaría hablar de lo que estamos haciendo en términos de la reconversión, cómo estamos asumiendo este rebrote, y sin embargo efectivamente es importante hablarlo porque el nombre del hospital está en este momento en los medios y en una situación que es francamente inaceptable, que nos duele, y que debido efectivamente a los sistemas de control que montamos en la llegada de esta nueva administración, del equipo directivo, pudimos darnos cuenta de esto. Este es un tema que lo venimos siguiendo hace tiempo, que efectivamente hicimos los cambios, y no solamente eso, sino que también al soltar las banderas rojas, como lo explico en el reportaje. Doctor, esta fue una denuncia de CIPE. Avanzamos. Sí, pero en el fondo nosotros venimos trabajando en esta denuncia hace... Sí, exacto. Nosotros esta denuncia, este reportaje sale hoy. Sin embargo, este es un hecho que nosotros detectamos desde hace bastante tiempo, que de hecho, por las banderas rojas que le explicaba, por ciertos elementos que los sistemas de control nuestros detectaron y que efectivamente fue auditado. Hay una solicitud nuestra al Servicio de Salud Metropolitano Suroriente para auditar, dado que teníamos elementos que nos hacían pensar que había irregularidades, y esa auditoría en este momento condujo a un sumario administrativo que el mismo servicio está desarrollando y que posteriormente va a terminar en fiscalía. Claro. Es lo que de alguna forma corresponde. Claro, muchachos, es importante destacar que en el reportaje de CIPER, el subdirector, el ex subdirector ahora, él continúa ejerciendo sus labores, continúa trabajando, y de hecho todavía está ligado al área de salud, ahora en otra región, ¿no? Pero ¿cómo es eso, director? Así, a lo más grave. Sí, dígame. No, es que no se entiende, porque a ver, ustedes asumen y empiezan obviamente a ver cómo estaban las últimas licitaciones, a hacer orden, y se topan con estas banderas rojas. Me parece fabuloso que usted hoy día esté acá con nosotros, se lo agradezco, porque no es fácil, y sobre todo yo creo que estos problemas deben solucionarse dando la cara como usted lo está haciendo hoy día de hoy, sobre todo si no tienen ni arte ni parte, y hay que limpiar todos estos temas que nos ensucian cuando estamos enfrentando una pandemia. Dicho eso, me gustaría decirle cómo esta persona que era el subdirector, que hoy día está siendo objeto de un sumario administrativo, que dio esta venta directa a una empresa que se inventó de la nada de un familiar, hoy día está trabajando en otro sector de la salud. Efectivamente, para nosotros es muy importante estar con ustedes porque, tal como les digo, dignificar el rol de la salud pública, especialmente en un periodo como este, es especialmente importante, no solamente por el hospital, sino por la gente. Ahora, ante tu pregunta, efectivamente, el ex funcionario de este hospital, señor Salgado, por una evaluación nuestra, más estos elementos que nosotros encontramos, no continúa trabajando acá. Eso es efectivo. ¿Por qué él está en otro servicio de salud? Desconozco. Eso son... ¿Pero usted lo decidieron? Explicar otro... Doctor, pero la pregunta... Hay un marco administrativo. Entiendo que hay un sumario interno probablemente, y una decisión que responde como a la Seremía de Salud, quizás de resignar mientras no haya conclusión del sumario. Me parece que puede haber un protocolo de investigación ahí, pero quería preguntarle cómo se dieron cuenta. ¿Usted nos puede contar eso? Sí, por supuesto.
La misión nuestra como hospital, y sobre todo a nuestra llegada, es básicamente entregar atención de salud a nuestra población, que es tremendamente importante, sobre todo, insisto, en esta pandemia, y por otro lado, hacer las cosas bien y hacer las cosas ordenadas es lo que el estatuto administrativo, es lo que la regulación nos exige. Al instalar estos mecanismos de control, hay cosas que evidentemente nos saltaron a la vista. ¿Cuáles? Primero, que los contratos de los 4, 3 contratos no estaban firmados. Y eso en el fondo aparece ante nosotros. Al ir a verificar esos contratos, pasa lo mismo que les pasa a ustedes. Aparece montos millonarios, 1.248 millones de pesos, es una cifra extremadamente alta que de hecho debe pasar por Contraloría. Y en un plazo de 45 días también. Y en un plazo de 45 días. Pero esa cifra pasa por Contraloría. Sin embargo, como fue parcelada en 4, evidentemente que ahí en donde no pasa por la Contraloría, pero esa cifra y 800.000 mascarillas nos llama la atención. Al llamarnos la atención, fuimos a mirar evidentemente los precios que ustedes estaban conversando. Estamos hablando de 3.000, 3.500 pesos para mascarillas que en ese momento, y también de acuerdo a lo que hemos visto, costaban aproximadamente la mitad. Sí. Esos elementos, más el volumen, todo lo que estamos hablando, a nosotros nos saltaron en el fondo todas estas banderas rojas e hicimos lo que teníamos que hacer, que fue solicitar la auditoría, la cual ya terminó. La auditoría confirmó estas acciones o irregularidades graves y por lo mismo el Servicio de Salud, a partir de esta auditoría, por eso les explicaba que esto ya comenzó, que esta denuncia o esto comenzó antes. Claro, la noticia es de hoy, sin embargo, en el fondo, el día de hoy está el sumario, claro, está el sumario en curso y ese sumario va a determinar responsabilidades que pueden terminar en Fiscalía. Sí, doctor, una consulta para que la gente lo entienda en su casa y la verdad todos los mortales a pie. ¿Cómo es posible que un funcionario que cometa tremenda defraudación, tan descarada, tan baja, puede estar hoy en día sirviendo en otra repartición pública? ¿Quién decide quién se traslada de un lado para otro en la salud pública? ¿Cómo lo mueven para hoy? Porque a mí me huele que esto que lo quisieron sacar de ahí porque iba a reventar esto y lo pusieron a otro lado para taparlo. La seremía, me imagino, ¿no? Pero dejemos allá al doctor, pues. Sí, yo les cuento. Aquí en los hospitales y en las reparticiones públicas hay un estatuto administrativo que nos obliga a seguir conductos regulares y uno no puede sencillamente disponer sin previa investigación de personas, etcétera, etcétera. Este funcionario, debido a que nosotros a nuestra llegada notamos inconsistencia y notamos elementos, banderas rojas nuevamente, es que yo lo relevo de la subdirección administrativa. Perfecto. Yo decido que no continúe en ese cargo, más no en el contrato, sino que en ese cargo, debido a la regulación que tenemos en el sector público, con una consecuente caída de su salario, e inmediatamente este funcionario, al correr de algunos días, termina renunciando. ¿Por qué? Fue contratado en otro lugar, desconozco, eso no es un tema que... Usted hizo todo lo que podía hacer, lo que deja tranquilo. Director, yo tengo 2 consultas. Uno, las mascarillas de oro que compró y que vendió este funcionario, ¿llegaron efectivamente al hospital de la Florida? Y segundo, ¿solo se detectó esta situación en las mascarillas o en algún otro producto? Las mascarillas efectivamente llegaron 2 meses después y eso también es lo otro que nos llamó la atención. Si uno va a pagar un sobreprecio, es porque son entendamos, creo que es muy relevante entender el contexto en el que estábamos en ese momento. Fíjense que esto ocurre entre abril y mayo, momento en que el pic se aproximaba, en que los hospitales estaban abasteciendo, efectivamente había falta de insumos críticos y por supuesto también eso tiene que haber impactado en el precio de estas mascarillas de ese día. No es comparable a lo de hoy. Hoy hablábamos con Pablo que el precio hubo especulación de hoy de la K95 es casi 300 pesos. 300 pesos. Sobre la regulación, y esto es importante profundizar, la regulación que el día de hoy existe en el contexto de alerta sanitaria, de estado de excepción, de alguna forma permite que los establecimientos tipo este hospital y muchos otros puedan agilizar sus procesos de compra. Y por eso es que muchos hospitales, por andar apurados, por la necesidad que tuvieron en ese momento,
saltaron los procesos de licitación, que es lo que está permitido, y avanzaron en tratos directos. Los tratos directos es algo que se conoce, es algo que se usa, y que en esa oportunidad, entendiendo el contexto, uno dice, ok, había premura por comprar. Sin embargo, y esto es muy importante, los tratos directos también tienen ciertas condiciones. Tienen que obedecer a causales y también exigen actos administrativos ad hoc. Por lo tanto, eso es lo que uno tiene que hacer y eso es lo que nos llamó a nosotros la atención, que es parte del trabajo que hacemos. Insisto, tenemos que atender a la población de la mejor manera en medio de la pandemia, pero también conservar estas organizaciones y Doctor, cumplir con todas las regulaciones. Es que a uno se le olvida, y usted tiene un punto que es muy razonable. En la época de abril, acuérdense que varias fábricas de mascarillas se estaban quedando sin stock. Sí. Había una situación bastante caótica con el acaparamiento por parte de otros países. Claro, se entiende la necesidad y la urgencia y el precio mayor al que hoy día uno puede encontrar la mascarilla. Y a uno se le olvida con el paso de estos 10 meses, efectivamente, que eso sucedió. Pero otra cosa muy distinta es que haya beneficiado a un familiar directo. No, otra cosa es que te lleguen a los 2 meses, porque yo puedo entender que esta empresa podría haber tenido en una bodega las mascarillas. Claro. Las vendió a un mejor precio, perfecto, pero último la hizo llegar a los 5 días, a los 10 días, que era justificaba la adquisición y el precio. Pero si te las pasa a los 2 meses, ni siquiera las tenía en Chile, seguramente también estaban importando las de China y al final el negocio era redondo. O sea... ¿Claudio? ¿Sí? Sí, en el reportaje de CIPER además se tocan otros puntos para no quedarnos solamente en el Hospital de la Florida. Se habla también del caso de Antofagasta. Dice, por ejemplo, aquí que el empresario Pablo Ormeño, que es muy conocido en Antofagasta porque se dedicaba al rubro de la entretención, tenía bares y nocturnos, intentó reinstalar un pub en medio de la pandemia, no pudo hacerlo y el 25 de marzo constituyó una sociedad para vender productos para combatir el COVID-19. Y 12 días después fue elegido por el Servicio de Salud de Antofagasta, sin licitación de por medio, porque estábamos en un estado de excepción, entonces se levantaron todas estas exigencias, para comprar 1.648 millones en mascarillas, una de las compras más grandes que hizo este organismo durante la pandemia. El empresario, dice el artículo de CIPER, tiene vínculos de amistad con varios políticos de Renovación Nacional. Entre ellos está el ex intendente de Antofagasta y actual subsecretario de Minería, Edgar Blanco, con quien fue compañero de colegio. En mayo, la intendencia eligió vía trato directo a la empresa de Ormeño para un contrato de sanitización de espacios públicos por 350 millones de pesos. Para ellos utilizaron los recursos del 5% de las emergencias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Antofagasta. O sea, esto va desnudando como una serie de redes de compadrazgo que favorecieron a empresas que se crearon muy rápido en el marco de la pandemia, que trataban de satisfacer la urgencia y la necesidad de insumos, pero que al menos dejan espacio a la duda, para ser bien amable, ¿no? Claudio. Eres muy ¿puedo amable. hacerle un pequeño comentario? Sí. Doctor, por favor. Primero que nada, corresponde ser justo. Yo conocí a Rubén Llenero cuando nosotros en el Hospital Van Buren, en octubre del 2019, la estábamos pasando muy mal. Estábamos movilizados porque no teníamos recursos, no teníamos plata como hospital para comprar guantes, gorros, no podíamos hacer nuestro trabajo. Y él en ese momento estaba en la DIGERA, que era la Dirección de Gestión de la Red Asistencial del MinSal, y fue de las pocas autoridades que llegó al hospital, nos escuchó, nos preguntó cómo nos podía ayudar y se fue con la tarea al ministerio y nos ayudó. Realmente gracias a su labor, que estuvo en terreno, entendió que nosotros no éramos un grupo de colegas revolucionarios buscando fama televisiva, sino que éramos personas tratando de cumplir nuestro trabajo, que no tenía otro sentido que ayudar a la gente más vulnerable al paraíso. Y que él haya vuelto luego a este Hospital de la Florida y que haya detectado esta irregularidad, habla de la forma en que él lidera su equipo. El día de ayer vi sus posteos, él estaba visitando el hospital que dirige. No son muchos los directores que van un domingo al hospital. Y por lo tanto, cuando tú transmites eso, liderazgo ahí participativo, no firmando papeles para decir que los colegas hagan la pega, sino que estando ahí con ellos, empiezan a aparecer todo esto. ¿Y qué es lo que me duele a mí en el fondo? Primero, que la persona que hizo la pasada, porque no fue otra cosa que eso, que especuló con mascarillas que estaban en una página china, logró colocarlas en el sistema público chileno saltándose las regulaciones
cuyo objetivo es evitar que esto ocurra, pero que, dado que los trabajadores de la salud estaban sin mascarilla, se estaban contagiando porque no habían elementos de protección personal, para simplificar el proceso, estas garantías y estos controles se levantan, y estas personas, en el fondo, ese dinero que se llevaron, y para que ojalá toque la fibra si es que tienen un corazón, es dinero que ya no llegó a los pacientes, que son personas, en este caso, como el Hospital de la Florida, que se parece mucho al Van Buren, personas que han vivido una vida terrible y que lo mínimo que necesitan y merecen es una atención de salud digna y de calidad. Y esa atención es más difícil si la persona que estaba ahí para cuidar que cada gasto, cada peso del hospital se gastara bien. Ese es el subdirector administrativo, es la persona que tiene la misión de que cada peso se gaste de la mejor manera, eficiente, para que llegue directo a los pacientes y no se pierda en el camino. Ahí no solo hay un acto que vulnera el bien común, sino que además, lamentablemente, hay un desprecio a las vidas humanas que quedan dañadas por esta acción. Eso es un poco lo que a mí me duele. Absolutamente. José, mira, vamos a hacer lo siguiente. Queremos saber qué le parece lo que acaba de decir el doctor Ignacio de la Torre al director Rubén Genero. Estamos tratando también de tomar contacto con el subdirector para que nos explique cómo fue este trato directo, pero vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos de inmediato con más de esto y muchos otros temas. Ya estamos de regreso en Hola Chile, estamos hablando respecto a esta denuncia que hoy día se conoce públicamente, pero que ya se habían tomado cartas en el asunto del Hospital de la Florida, que compró 800.000 mascarillas al familiar del subdirector de aquella época. 1.200 millones de pesos se estima que habría pagado finalmente por estas mascarillas. José, tú tenías una pregunta planteada. Sí, yo quería básicamente plantear si este señor que ocupaba este cargo, subdirector, tenía algún tipo de filiación política, era miembro de algún partido político, tenía algún nexo político, o usted no lo sabe, porque lo relaciono con el caso de Antofagasta. Nosotros, José Antonio, nos preocupamos de los elementos administrativos. Eso es lo que conocemos, lo que vemos, de lo que tenemos que velar. Desconozco, por ejemplo, en el reportaje me entero de esta relación familiar respecto al estado de la hermana, etcétera. Eso lo desconocíamos. Nosotros tenemos por misión salvaguardar los temas administrativos y, como te decía anteriormente, varias banderas rojas se levantaron, es lo que nos exige la ciudadanía y también la regulación. Y por eso estamos, en el fondo, con tanto la auditoría y el sumario que está llevando a cabo el Servicio de Salud. Así que desconozco si existen partidos o algo así. El doctor de la Torre, antes de la pausa comercial, director, decía algo que es muy fundamental. Estamos hablando de 1.200 millones de pesos en la salud pública, que siempre está carente de recursos. ¿Qué significa 1.200 millones de pesos para el Hospital de la Florida? Aquí es casi un 1% de su presupuesto, una cifra súper importante de su presupuesto total. Y la verdad es que no es solo, el monto es muy importante, extremadamente importante, pero sino también es el hecho. Nosotros acá, yo veo todos los días en este hospital, somos 2.500 funcionarios dándolo todo. Hemos tenido una pandemia terrible, la estamos teniendo, es el día de hoy, el hospital está lleno, tenemos 10 camas más reconvertidas como UCI. Y hay muchos funcionarios que están cansados, que no ganan grandes sumas de dinero de sueldo, el Estado no es el mejor empleador. Y vemos esto que es violento, y por tanto a mí me preocupa el punto de vista de los montos y también del hecho, porque es una bofetada a todos los que estamos acá dándolo todo, comprometidos con la salud pública, empujándola. Por eso hablaba al inicio de la dignidad, de recuperar la dignidad de la salud pública, y estas noticias tienen que aparecer. Tenemos que conversar de estas cosas, pero evidente que nos golpean. Doctor de la Torre. Sí, efectivamente, para nosotros, por ejemplo, como trabajadores de la salud, escuchar que existe esto, cuando acá, por ejemplo, se entregó un bono a los trabajadores de la salud para apoyarlos después de un tremendo esfuerzo, y sin embargo, dentro de ese bono, por ejemplo, no se consideró al gremio de los médicos.
lo cual fue una situación bien discutida con la autoridad sanitaria. Lo que suele primar en estos hospitales es que hay un espíritu de trabajo colaborativo, donde yo les contaba lo que ocurría en octubre del 2019. Uno de los momentos que a mí me marcó más fue ver a mi jefe cruzar a un negocio que vende artículos médicos frente al hospital a comprar una caja de guantes para poder operar unas pacientes de cáncer de cuello uterino en la tarde, porque no habían guantes. Entonces, en ese momento, nuestro problema no era que hubiéramos gastado mal el dinero, sino que no teníamos dinero que gastar. Pero además, y ahí entiendo mucho al ministro Briones cuando él dice el Estado tiene que llegar y tiene que ser eficiente y tiene que gastar bien. Porque si el dinero que se destinó a esto, los legisladores, si el 5% del GORE, lo que contaban recién en Antofagasta, en un esfuerzo de todos los consejeros regionales, hacen un acto político de confiar en la salud y dicen, este problema es de tal magnitud que vamos a destinar recursos de todo, la fe pública está puesta en que ese acto sea eficiente. Si la salud es un derecho, no es un privilegio, y en los hospitales públicos estamos comprometidos con esa consigna y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance, muchas veces con una infraestructura deteriorada o con dificultades, pero que los equipos que están ahí para ayudarnos a, por ejemplo, comprar los insumos que los trabajadores de la salud van a necesitar. Es inaceptable que tú hayas sobrepagado un precio y hayas aceptado que te lo entreguen 2 meses después. Porque evidentemente hay veces, yo les contaba como jefe de pabellones, a veces teníamos que hacer trato directo, claro, porque teníamos una cirugía al día siguiente, que de lo contrario, si no se hacía, el paciente estaba en riesgo vital y era una situación compleja. Lamentablemente ese no es un escenario para elegir el mejor precio. Pero si yo estoy planificando algo que me va a llegar en 2 o 3 meses más, claramente puedo buscar en el portal de Chile Compras las mejores ofertas disponibles, cuidar el dinero de mi institución porque quiero cuidar a los pacientes. Esos fondos que se fueron a los bolsillos equivocados estaban destinados a cuidar personas, a los trabajadores que estaban atendiendo la pandemia. Hay una tremenda carga en la inmoralidad de aquello. Otra cosa es que después los juzgados puedan decir si hay elementos de juicio como una falta penal o administrativa. Pero al menos en lo ético, en lo valórico, hay una falta notable. Un tremendo daño a la confianza y a la fe pública.